si hay un tema en el que hay que ser bien quisquillosos es cuando hablamos de alimentos y la higiene que se debe tener a la hora de prepararlos. Y la razón es porque existen muchos mitos alrededor. Ya usted los escuchaba en los titulares, que sí es cierto que lavar el arroz le quita las vitaminas, que si los frijoles se ponen agrios y los metemos a la refrigeradora. El pollo, por ejemplo, puede cocinarse sin necesidad de lavarlo. Bueno, es posible que muchas de estas dudas que usted también se haya planteado, bueno, realmente serán ciertas, ¿no? Por eso invitamos a la tecnóloga de alimentos, Mónica Pereira, para que ella nos aclare estas y otras consultas. Y recuerde que usted puede dejarnos su consulta en Facebook y también puede enviarnos un video, que esto es importantísimo, un video a nuestro WhatsApp 6087-7777. Si usted nos envía su video, le recuerdo que ojalá dure menos de 30 segundos, que lo grabe de manera horizontal y que le baje el volumen al televisor. De esta manera le vamos a escuchar con muchísima más atención y por supuesto con más claridad. Así que Mónica, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias a ustedes, buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien, sí? Bien, gracias. Qué dicha, bueno, me alegro mucho. ¿Qué le parece si comenzamos de una vez en materia y hablamos sobre el primer mito? Que no se deben consumir las latas dañadas, es decir, tengo una lata, se me cayó, tiene ahí un golpe, si la tengo así, no la puedo consumir entonces, mejor ni la abro. Sí, vamos a ver, es importante porque a veces decimos, bueno, es que es un golpecito o una arruguita arriba. Lo que pasa con la lata es que el proceso para el cual está diseñada el enlatado es para hacer una esterilización y entonces la idea es que el alimento quede totalmente aislado, digamos, desde que se envasa, pasa por un proceso térmico conocido como esterilización comercial y luego, bueno, ya las etiquetan, las secan y ya llegan a los estantes de los supermercados. Entonces, a veces sufren golpes o daños, entonces esos golpes van a hacer que se presenten pequeñas microfugas en la lata que van a permitir que ingresen ciertos microorganismos, que aunque nosotros de nuevo no los vamos a ver, no todos los microorganismos que pueden ingresar van a presentar que la lata se infle. Entonces, en algunos casos obviamente es muy evidente porque vamos a ver que la lata está inflada o tal vez cuando abramos la lata vamos a sentir un mal olor y obviamente el alimento ya está descompuesto. Sin embargo, hay otros casos en el cual cuando ponemos cuando se introduce el microorganismo no necesariamente producen gas, entonces no necesariamente la lata se infla. Entonces, aún así podría haber cierta descomposición en el alimento. Entonces, ¿qué es lo mejor? Que tal vez cuando nosotros vamos a comprar tengamos el cuidado de revisar los productos enlatados y no tomar de los estantes productos que estén golpeados. Okay, entonces... Y si a nosotros nos sucede en la casa que se nos cae, tal vez si sucedió en ese mismo momento, tal vez es mejor consumir el alimento de manera inmediata. Y si no, efectivamente, si pasó un tiempo, es mejor desechar el alimento. Para que nos quede más claro, entonces, ¿qué tan fuerte debe ser el daño en la lata? O sea, si realmente es un golpecito, mejor la desecho completamente. No, o sea, cuando ya vemos que la lata, digamos, presenta una arruga o una malformación, digamos, ya sea en el medio de la lata o en el borde de la lata, ¿verdad? Que ya se arrugó el metal, pues ya ahí podemos pensar que sí, efectivamente la lata sufrió algún daño y podemos tener alguna introducción de microorganismos al alimento que está contenido en su interior. ¿Cuál es el peligro de que una lata esté dañada? Es que crecen microorganismos que podrían causarnos ciertas enfermedades. Ok, entonces... Que crecen a temperatura ambiente, digamos. Entonces. Ok, entonces todas las latas que están dañadas ya de por sí tienen estos microorganismos que usted está hablando. Todas las latas que están dañadas, no necesariamente, lo que pasa es que podría haberse dado alguna introducción porque no vamos a saber si el daño fue lo suficiente, que me preguntabas antes, para haber causado ya una microfuga, o sea, de manera que el metal se haya dañado y haya permitido que ingresen microorganismos del interior. Mejor no nos la jugamos, ¿verdad? Mejor no jugar, será que no vamos a poder saber. La desechamos completamente entonces, la lata que está dañada. Ahora, el segundo mito, siempre lavar el pollo antes de cocinarlo, que sé que muchas en casa también se lo preguntan, ¿será que es necesario lavarlo? ¿Será que no? No es necesario lavarlo. Lo que pasa es que es algo que tenemos desde muchísimo más atrás, ¿verdad? Yo creo que las abuelitas, las mamás y todos normalmente lavan el pollo, y a veces inclusive le ponen limón. Si el pollo, las carnes están frescas, no necesitan que lo lavemos. A veces la gente lo lava porque tiene cierto, le dicen, es que tiene cierto olorcillo, entonces le voy a pasar limón y lo voy a lavar bien. Eso es porque el producto no está fresco. Si la carne está fresca y no ha perdido la cadena de frío, el producto no debería olernos más que a carne de ave o a carne de cerdo o a carne de res, pero no debería tener ningún olor que nos parezca no normal, o sea, un olor fétido, digamos, o un olor que no es adecuado. Entonces no es necesario lavarlo porque más bien las bacterias no les va a pasar nada con que les echemos agua. Y lo que vamos a hacer es que vamos a esparcir todas las bacterias que traen las carnes
y principalmente el pollo que podría traer salmonela, lo vamos a esparcir en el fregadero y en las cosas que tengamos nosotros alrededor de las cocinas. Va a ser peor. Entonces va a ser igual como cuando estornudamos, o sea, al abrir el fregadero lo que vamos a hacer es como un splash de los microorganismos que tengan el pollo. Entonces lo mejor para además estar seguros de que las bacterias se van a morir es cocinar el pollo a la temperatura de 74 grados. Okay. Entonces con la cocción es suficiente, no es necesario que lavemos el pollo. ¿Eso aplica para todas las carnes, Mónica? Eso aplica para la mayoría de las carnes, como te decía, deberían de tener un olor fresco, un color adecuado, una textura adecuada, no deberían de estar ni pegajosos. ¿Cómo sabemos que está fresco? Sabemos que si le ponemos los dedos no se va a quedar marcado, la carne debería de volver a su textura normal, o sea, si nosotros presionamos, debería de volver normalmente a su manera original, digamos, no debería quedar marcado. Eso ya significaría que el producto no está en una buena condición. Ahora, en todo caso, si la persona que ha tenido esta práctica de lavar el pollo, de lavar las carnes, ¿verdad? Es muy común, las bacterias no se van a eliminar y la suciedad se va a quitar por completo al hacerlo, ¿cierto? Entonces, Sí. más bien estamos perdiendo tiempo de cocción. Bueno, pues lo que podríamos hacer es que si después no desinfectamos adecuadamente el fregadero o donde lavamos el pollo o tuvimos contacto con otras cosas que luego no van a cocinarse, por ejemplo, qué sé yo, teníamos unos vegetales abajo o algo que vamos a consumir o una ensalada muy cerca, lo que podríamos hacer es contaminación cruzada, que lo hemos hablado también en otras ocasiones. Entonces, más bien lo que vamos a hacer es transferir las bacterias del pollo que se iban a morir cuando lo cocinemos a productos que tal vez no reciben cocción. Y en su experiencia, Mónica, sí es muy común esto de que... Sí. Sí. A mí me cuesta un montón porque todo el mundo lo lava. O sea, todo el mundo lo lava. Que también es costumbre, que uno siente tal vez que si lo lava, entonces va mejor para la parte de sí, la la gente le gusta, a veces cuando el pollo, y yo entiendo, a veces cuando el pollo está entero, ¿verdad? Y a veces trae inclusive una bolsa con las vísceras en la parte interna. Claro, sí. Entonces a veces tiene cositas de sangre o restos, entonces a uno le gusta verlo como bien limpiecito. Sí, es cierto. Sí, yo entiendo. Bueno, igual, si sienten la necesidad de lavar el pollo, entonces asegurémonos que en la zona donde vamos a lavar el pollo no tengamos nada, no es lo más recomendable, pero no tengamos nada cerca que podría contaminarse con ese lavado y que nos aseguremos después de hacer una adecuada desinfección del área. Ok, excelente. Entonces es un mito, sin embargo, si usted lo quiere hacer, adelante, ¿verdad? Que yo creo que es una cuestión ya de la persona. Pero sin embargo es importante. Ahora, para cocinar, usted decía los grados, Mónica, ¿a cuántos grados es que hay que cocinar entonces el pollo, la carne? 74. Bueno, vamos a ver, el pollo es 74, cada carne tiene diferentes temperaturas de cocción, la más alta es el pollo, pero con que esté bien cocido por dentro vamos a haber alcanzado esa temperatura. Okay, no tengamos que tener así como que un termómetro para ver cada vez que vamos a hacer. Tal vez es más de cuidado cuando estamos haciendo una parrilla, ¿verdad? En el cual tal vez podemos monitorear un poco la temperatura interna de las carnes. Pero cuando estamos haciendo, digamos, un pollo sudado, un pollo, va a llevar suficiente tiempo de cocción para estar seguros de que en la parte interna va a alcanzar esa temperatura. Por las salsas o por la sopa o por el otro, o sea, normalmente en un proceso de cocción de pollo vamos a alcanzar una temperatura segura. Ok, entonces esa temperatura segura que usted dice elimina todas las bacterias. Sí. Excelente. Vamos entonces con el siguiente, el aceite de oliva, que lo hemos escuchado y hemos hablado también muchísimo del aceite de oliva. ¿Es necesario cocinar con aceite de oliva siempre? Vamos a ver, yo sé que es algo que nos recomiendan y que nos dicen, el aceite de oliva es muy saludable, es muy sano, es la dieta mediterránea y entonces se sabe que al final tiene ciertas propiedades y nos parece que es más adecuado. En general hay varios aceites también de oliva. Está el aceite de oliva extra virgen, que ese es el que normalmente deberíamos usar siempre solo en ensaladas o platillos que no lleven cocción. Y el aceite de oliva que no es extra virgen lo podríamos utilizar para cocinar alguna salsa o algo que no requiera una temperatura muy alta. Y aquí tal vez voy a explicar un poquito más. Cuando nosotros vamos a freír, la temperatura a la cual freímos los alimentos es una temperatura muy alta. Entonces, el aceite de oliva no es adecuado para frituras, digamos, no es adecuado para freír un alimento. ¿Pero por qué? Porque tiene un punto de humo, así se conoce, muy bajo. Entonces, más bien, se descompone con alta temperatura y genera otros compuestos que tal vez no son adecuados. O sea, tal vez no es estable a altas temperaturas, por decirlo más fácilmente. Entonces, va a generar compuestos que no son, que podrían ser tóxicos en algunos casos. Entonces, sí, entonces más bien tenemos como el efecto contrario. Entonces, funciona muy bien para aderezar, como te digo. En el caso del extra virgen, aderezar una ensalada, aderezar cosas frías, o inclusive podríamos adicionarlo luego de haber hecho el proceso de cocción para dar un poco de sabor al alimento. Ahora, si estamos preparando una salsa o qué sé yo,
un huevo o algo que no requiere una alta temperatura de fritura, entonces podemos agregar un poquito de aceite de oliva, no el extra virgen, sino el clásico, digamos, el normal, que tiene por lo menos un punto de humo un poco más alto, o sea, es más estable a una temperatura un poquito más alta. Y con ese realizar esa cocción. Pero de nuevo, nunca es recomendable para frituras. O para meter al horno, digamos, al horno digamos, de cocción, donde tenemos una temperatura de 350 grados Fahrenheit normalmente. O sea, no es para esos procesos de altas temperaturas. Hay otros aceites más adecuados que finalmente tal vez no son en ese momento, tal vez como decir que los vemos con la etiqueta de tan saludables, pero finalmente son más estables y al final no nos van a tener ese efecto secundario en los alimentos. Lo que pasa es que incluso hay recetas, Mónica, que yo he visto que especifican que se utilice únicamente aceite de oliva. Si es, digamos, como decir, una salsa, te digo, no estás cocinando a una temperatura lo suficientemente elevada como para que haya algún problema. En todo caso, usa el clásico, exacto. Ok, el extra virgen es el que no se puede calentar. Exactamente, el extra virgen es el que no calentamos, ese lo usamos en frío. Entonces sí, yo sé, o sea, uno cocina con aceite de oliva, por ejemplo, una paella. Y está bien, porque el proceso de la paella lo que estás haciendo es adicionando un aceite, haces apenas un tostado ahí de ajo o de ciertos condimentos y luego agregas carnes, agregas cosas que todo eso va haciendo que baje el arroz, el agua, el caldo, va haciendo que baje la temperatura y se cocina a una temperatura de fuego lento, por así decirlo. Entonces no es una alta temperatura. Para lo que no es recomendable es para situaciones en las cuales hay altas temperaturas. No voy a decir que las recetas que tengan, habría que ver cada caso. Sí nos sirve para freír y sí sería recomendable que sepamos que es el clásico el que tenemos que utilizar. Ahora, se puede por ejemplo, agregar al final de la cocción sin ningún problema, como usted lo está diciendo. El que no es extra virgen, sino clásico. Sí, pero bueno, el clásico, de nuevo, sí se puede usar para cocinar ciertas cosas. Por ejemplo, como te decía, un arroz, una paella, una salsa, ¿verdad? Ese tipo de productos sí es adecuado. Ok, entonces recapitulando, los tipos de aceite de oliva, el extra virgen, que es el que usted no debería utilizar para cocinar, ¿verdad? ¿Es así? Voy con 100 hasta el momento, sin cocción. Y el que no es extra virgen, que es el clásico, es el que usted debería utilizar a temperaturas muy bajas y ojalá ya casi que al final, ¿verdad? Sin que esté a altas temperaturas. Ahora, lavar el arroz, eso es lo que toda la vida, desde chiquititos, desde siempre hemos visto a nuestras abuelas, nuestras mamás siempre haciendo lo mismo y pues uno también repite esta misma costumbre. Lavar el arroz es bueno, es solo una costumbre, es un mito. ¿Realmente lavar el arroz le quita las vitaminas? No. Vamos a ver, hace unos años en Costa Rica se empezaron a fortificar ciertos alimentos que eran como de consumo generalizado para ayudar a que la población no tuviera cierta deficiencia de ciertas vitaminas. Entonces, hay varios alimentos que hemos visto que dicen que están adicionados con vitamina A, vitamina B, vitamina C. Entonces, algunos de estos son leche, la harina de trigo, en este caso también, como estamos hablando, el arroz. O sea, son productos que lo consume la mayoría de la población, son de acceso a la mayoría de la población y entonces están fortificados para que efectivamente podamos darle esa deficiencia a la mayoría de la población, ¿verdad? Entonces, al lavarlo no pasa nada porque en realidad en el arroz ahora se adiciona la fortificación, no se adiciona libremente a todos los granos, sino que lo que se hace es que está encapsulado. Entonces era cuando salió de moda en aquel momento el arroz plástico. En realidad son, como decir, cápsulas que tienen adentro las vitaminas que va a necesitar el arroz, o sea, que vamos a fortificar para el arroz, para que la gente al consumirlo reciba esa fortificación. Pero estas proteínas, estas capsulitas en realidad tienen una cobertura de proteína que con lavarlo no se deshace, sino que solo se deshace en el momento en el cual ya cocinamos con el calor de la cocina. Entonces, en ese momento es donde ya tendríamos ¿cómo se llama? Donde ya tendríamos el efecto de la fortificación, es en el proceso de cocción. Entonces, cuando el arroz está crudo, podemos lavarlo y no presenta ningún problema de que vamos a perder esa fortificación. Ahora, lavarlo o no lavarlo, eso en realidad es a gusto de cada quien. Sí. En realidad yo antes lo lavaba, después de ver un poco el proceso que lleva el arroz tradicional, digamos, no el integral, lleva tal cantidad de pulidos en un montón de molinos, digamos, en un montón de tambores que van raspando las capitas exteriores del arroz hasta dejar el grano totalmente limpio, el arroz blanco. Entonces, al final, digamos que eliminamos tanto la suciedad que al final no es necesario. Entonces, yo les digo, yo lo lavaba y después de ver todo el proceso, ya no lo lavo, porque me parece que en realidad lo que estoy haciendo es perder el tiempo. Pero si alguien cree
que necesita lavarlo porque lo siente que le queda más rico y que lo escurre bien y todo, pues en realidad perfectamente no pasa nada si lo lavamos o no lo lavamos. En este caso, digamos que no es un mito, en realidad no pasa nada, lo podemos lavar o no lo podemos. No le quita la vitamina si lo lava y tampoco es que, ¿verdad? Si no lo lava, corre peligro tampoco. Ahora, por ejemplo, yo les digo, ¿y el arroz precocido? Ajá. El arroz precocido en realidad ya tiene un proceso de precocción con agua. Ya se cocinó a cierta temperatura con agua, parcialmente, para que el proceso de cocción ya después del ama de casa sea un poco más rápido. Entonces ahí digo, bueno, ni siquiera haría falta porque ya inclusive se cocinó parcialmente con agua, pero bueno, ya eso es de nuevo. Y en el proceso de cocción el arroz va a alcanzar alta temperatura, entonces en realidad no sería necesario lavarlo, pero como decimos, al final eso es al gusto del cliente. Mientras no esté en peligro, ¿verdad? Y que todo esté bajo control. Ahora, el integral, usted también lo mencionaba. Ajá. Ese también se puede lavar sin ningún problema. Se puede lavar sin ningún problema. Ese no pasa por tanto proceso de pulido, por eso normalmente se dice que tiene mucho más vitaminas o mantiene todavía ciertas características, ciertas grasas, ciertos aceites, que es un poco más natural, por así decirlo, porque tiene un proceso menos de, digamos, de blanqueado. Entonces mantiene un poco más todavía la parte de la parte exterior del grano. Pero igual, o sea, se puede lavar o no lavar. De nuevo, si pasa por cierto proceso de limpieza, de desgranzado, entonces pues igual ya va a llevar ciertos procesos en las plantas en las cuales va a haber eliminado, digamos, la contaminación exterior que se da, digamos, en la parte agrícola. Ok. Mónica, entonces usted no lo lava, usted lo echa tal cual en la arrocera. Yo no lo lavo. Bueno, excelente. Bueno, si usted en su casa quiere hacerlo también así y no perder el tiempo, porque como usted decía, después de ver todo el... Que hay que escurrirlo bien, dicen después las abuelitas. A mí lo que me decía es que después lo tengo que poner en el colador y escurrirlo bien, bien, ¿verdad? Para que a la hora de saltearlo con el ajito y este proceso que lo haces al principio, ¿verdad? Y que da mucho sabor. Entonces, si no está bien seco, ¿verdad? Entonces no es lo mismo. Entonces, yo al final no lo lavo. Es por el sabor también, para que le sepa más rico ese arroz. Ahora, otro aspecto importante, ¿se puede dejar el arroz? ¿Se puede dejar en la arrocera toda la noche y después lo podemos calentar y no pasa nada? No, ese sí es totalmente mito. Ah, ¿de verdad? Sí, el arroz. Porque hay ciertas bacterias asociadas al arroz que esas, digamos, están, como decir, dormidas. Y en el momento en que lo cocinamos, más bien ellas, después de que pasa el proceso, digamos, ellas se activan. Entonces, si lo dejamos, ya le quitamos toda la competencia. Digamos que matamos todas las otras y quedaron solo estas. Entonces, como decir que invitamos a alguien a la casa y llegaron todos comieron y todo, y después llegó el que llega de último, pero en lugar de que no hubiera comida, más bien le quedó todo lo que quedó le quedó solo a esa persona. Entonces ahora ya no tiene competencia, se puede comer todo solito. Entonces, digamos, eso es un poco lo que pasa con esas bacterias del arroz, que luego de que pasa el proceso de cocción y si nosotros lo dejamos a una temperatura suficiente, digamos 37 grados y por ahí esas temperaturas de riesgo que hemos hablado antes, que es de 21 a 60, entonces va a empezar a darse un proceso en el cual esta bacteria, digamos, por decirlo, florece y entonces va y se come todo el arroz. Entonces nos produce toxinas que cuando nosotros al día siguiente lo calentamos, soportan la temperatura, no se mueren. O sea, los metabolitos o las cosas que producen estas bacterias quedan en el arroz. Cuando lo calentamos, siguen ahí, no se destruyen con el calor y cuando nos lo comemos nos vamos a enfermar. Estomacal, es una enfermedad leve, no es una infección gastrointestinal severa, sin embargo, pues sí nos va a indisponer. Entonces, Mónica, si ya hice el arroz y todo, inmediatamente, ¿qué hago? ¿Lo debo colocar en la refrigeradora? Como todos los alimentos, debemos de siempre almacenarlos, o sea, dejarlos que se enfríen. No los vamos a meter cuando están hirviendo, pero vamos a dejar que... Normalmente lo que siempre hemos hablado es que lo puedo tocar con la mano, ¿verdad? A una temperatura que llamamos como de cachete, o sea, lo puedo tocar y si ya está tibio, ya lo puedo guardar en el refrigerador. Es la mejor manera, la manera más segura siempre de guardar, de conservar el sabor, las características y que sea totalmente inocuo. Siempre los alimentos deben de guardarse refrigerados. Ok, bueno, importante. No es que no se pueden guardar mientras están tibios, que es lo que hemos creído siempre, ¿verdad? Si está medio calientito, no se puede meter inmediatamente en la está hirviendo porque acaba de apagar lo de la cocina y lo saqué, no. Pero dejamos un tiempo prudencial. ¿Cuánto, más o menos? ¿Qué puede ser? Que lo toquemos y esté tibio, pero no es que esté completamente frío, porque la temperatura de riesgo empieza de los 60 grados hasta los 4 grados centígrados. Entonces, todo ese proceso debemos hacerlo en un periodo de unas 4 horas. Entonces, tal vez no dejarlo afuera más de 2 horas. Excelente, eso es importante. Tenemos un video, una consulta en video, así que vamos a escucharla de una vez. Una consulta con lo de la carne. ¿Cómo sabe uno si está fresca o no? Si dice la especialista que uno debe de
tocar la carne y si vuelve a su punto original está fresca, pero en el supermercado uno no lo dejan decir, no lo dejan tocar la carne. ¿Cómo saber si la carne en realidad es fresca o no? Gracias, buenos días. Buenos días y muchas gracias por su consulta. Bueno, sí, en ese aspecto sería hasta que llegue a la casa, ¿o cómo? Sí, vamos a ver. Y a mí me ha pasado, efectivamente, como dice ella, que a veces usted compra y no está en la mejor condición. Lo adecuado debe ser siempre, no la vamos a poder tocar, efectivamente, pero sí podemos preguntar si está fresca. O sea, ser enfáticos en eso, que si la carne está fresca. O sea, yo sé que también nos pueden mentir, ¿verdad? Y decirnos que sí. Pero a veces yo lo que hago es que le digo que la quiero oler y eso sí me la pueden acercar. O sea, vamos a ver, la persona que está dentro del área de supermercado, en la zona de carnicería, que tiene obviamente pues su guante o su dispositivo para tocar la carne, usted le puede decir antes de que se la dé, bueno, quiero olerla. Entonces te la acercan y vos por lo menos puedes percibir. Tampoco tienes que olerla muy cerca. Si la carne tiene ya cierto nivel de descomposición, va a oler. O sea, y vas a ver también, uno también la puede ver a través de las ventanitas estas. Cuando ella toma la persona que está toma la carne o toma el pollo principalmente, vas a ver que tal vez se ve como los fluidos pegajosos. O sea, si lo ves así, tal vez no esté fresca. Okay. Entonces hay que poner mucha atención a lo que la persona está tomando y nos está dando. Y si tenemos duda, podemos decirle, está fresca, quiero olerla, ¿verdad? O inclusive, una vez que te dan la bolsa, puedes oler la bolsa. A mí me ha pasado que no huele bien y efectivamente ya voy en el carro y ya me huele que no huele bien. Pero yo tengo un olfato muy así, entonces efectivamente ya digo, sí, y me ha pasado. No sí, lo voy a decir puede que no. determinar fácilmente. Bueno, entonces, ¿será que hagamos lo que hace Mónica, verdad? ¿La puedo leer o en el momento que usted la está...? Es que es cierto, yo creo que a todos nos ha pasado en su momento, ¿verdad? Compramos algo y cuando llegamos a la casa pues no está en buenas condiciones. Dice Elena, ¿es malo lavar el queso cuando uno lo compra por kilo? Cuando no tiene empaque, pregunta Elena. Vamos a ver, esa del queso... Tal vez, yo la entiendo, como no tiene empaque, tal vez a la hora de haber sido manipulado y todo, tiene ella la duda y prefiere lavarlo. Igual, en realidad, los quesos frescos uno tiende a lavarlo y no está mal. Lo tiende a lavar porque normalmente bota mucho suero. Entonces, le quitas un poco el suero, lo secas y luego lo porcionas, ¿verdad? Y eso es normalmente lo que todos hacemos. Y está bien, o sea, los quesos frescos normalmente tienen un suero, entonces igual puede solo secarlo, pero en el caso de ella yo la entiendo. Lo que sí es adecuado es que esté segura de que son quesos pasteurizados, o sea, que la leche con la que se hizo este queso es pasteurizado. Porque a veces venden quesos, obviamente, en ciertos lugares artesanales, o sea, me refiero, digamos, a la feria, en el que venden queso, lo cual está bien, nada más es consultar que esté pasteurizado y que nosotros veamos que la persona que está manipulando el queso a la hora de partirlo y todo, pues tiene unas medidas higiénicas adecuadas, ¿verdad? Si vemos que no es, pues tal vez no es lo mejor comprarlo en ese lugar. Ok, entonces no hay problema que lo lave. No hay problema. Excelente, adelante, porque yo creo que todo lo hacemos incluso en el que viene ya con el empaque, ¿verdad? Como usted lo decía. Y es importante también la cadena de frío de ese queso, porque muchas veces en estos lugares a veces no se mantiene en un lugar refrigerado. Y los productos lácteos se descomponen afuera, o sea, a temperatura ambiente. Entonces, la cadena de frío de esos productos tiene que ser adecuada. Entonces, donde ella está comprando, tiene que estar seguro de que está refrigerado. Los quesos frescos, ¿verdad? Y luego trasladarlo a su casa en un tiempo prudencial, ¿verdad? Es que a veces yo creo que los sábados hacemos como muchas cosas juntas. Y lo dejamos ahí un montón de tiempo, sí, es importante eso. Dice Maribel Rojas, ¿es conveniente hacer repostería con aceite de oliva? No. Bueno, lo estábamos hablando anteriormente, ¿verdad? Sí, yo creo que no. O sea, mi recomendación sería no en la parte de horneado. Sí la puede agregar al final, como decíamos, como para darle cierto sabor en la parte de arriba, porque le va a hacer como un tipo de glaseado. Habría que entender qué es el producto que está haciendo. En todo caso, que use el clásico, si fuera que está haciendo un pan. Normalmente cuando es un pan tiene muy poca grasa. Ahora, si ya es repostería, normalmente se necesitan margarinas o se necesitan grasas que tengan un punto de humo mucho más alto. Ok, vamos a leer la consulta que tiene Mau González. Acaba de mencionar que no es recomendable freír con aceite de oliva. ¿Cuál recomienda y que sea saludable? ¿Podría ser aceite de coco o cuál otro? Vamos a ver, el aceite de coco en realidad es un aceite muy saturado. Entonces tampoco tiene grasas saturadas. Yo no voy a entrar, digamos, en el tema de que si es saludable o no el aceite de coco, ¿verdad? O sea, tiene ciertas propiedades como muchas otras cosas que tenemos en la naturaleza, todo con cierto nivel, digamos, de proporción, no abusar del consumo de esas grasas saturadas.
Es mejor freír con otros aceites, digamos, hay aceites especiales para frituras que dice aceite para freír, y hay otros aceites como el de canola, el de girasol, el de soya, que son mucho más adecuados para procesos de frituras continuos en el cual freímos una y otra vez en el mismo aceite. Ok, excelente. Bueno, hay otro mito que queremos también que usted nos diga si es mito, si es verdad. Los frijoles se preparan mejor en la olla de presión. En realidad sí, porque van a tardar mucho menos tiempo en cocinarse. O sea, va a ser la manera más eficiente de prepararlos. O sea, que vamos a invertir mucho menos energía en poder hacer que los frijoles estén suaves. Y finalmente el sabor va a ser tan bueno como cocinarlos en olla corriente. El asunto es que en una olla corriente te va a tomar un montón de horas. Entonces vas a gastar mucho más energía cocinando los frijoles en una olla tradicional que en una olla de presión y logras el mismo efecto. Ahora, con los frijoles es bueno haberlos dejado la noche antes en remojo. Porque normalmente, bueno, yo me imagino que la mayoría de la población también a veces lo siente, y es que los frijoles producen cierto nivel de cólico, ¿verdad? Dan cierta colitis, más en una población que es obviamente mucho más sensible a la colitis que otros. Y de alguna manera es porque tienen ciertos azúcares que nosotros no podemos digerir y eso nos crea flatulencia. Entonces lo más adecuado es haberlos dejado la noche antes en remojo con una cucharadita de bicarbonato. Ah, qué bueno. Eso va a hacer que la mayoría de estos azúcares que nosotros no digerimos salgan del grano de frijol, se liberen en el agua de remojo, y entonces al día siguiente lo que hacemos es lavarlos, ahí sí tenemos que enjuagarlos para eliminar eso esas sustancias que ya salieron del frijol, lavamos y ponemos agua limpia para el proceso de cocción. Esa es la manera mejor de preparar el frijol. Excelente, entonces un día antes los dejamos en remojo. Unas 5 horas, sí, la noche antes, como hace uno normalmente con los frijoles, pero con una cucharadita de bicarbonato. Ok, una cucharadita. Y ahora sí, después de que ya se quedó esas 5 horas, otra vez, cuando ya los voy a preparar. Ahí los enjuagamos, porque lo que va a haber salido de los frijoles va a estar en la solución, va a estar en el agua disuelto. Entonces botamos esa agua del remojo, enjuagamos los frijoles y los ponemos a cocinar con agua nueva, digamos, agua fresca. Ok, ahora, el peligro de no hacerlo así es que la persona tenga entonces algún tipo de dolor, colitis, etcétera. Sí, te va a causar más flatulencia, digo yo, porque eso va a beneficiar un poco el proceso de digestión de los frijoles, que a veces caen un poco pesados, ¿verdad? Ok. Tenemos varias consultas también. Dice Marcia Chavarría, buen día, una pregunta. ¿Es verdad que la espinaca no se puede consumir cruda? Eso me dijo mi papá porque yo lo consumo en batidos o ensaladas. Entonces él me comentó como que había escuchado eso y que es malo consumirla así, la espinaca cruda. Bueno, vamos a ver, no he escuchado que sea malo consumirla cruda. De hecho, hay varias ensaladas en las cuales uno agrega las hojitas de espinaca crudas. Tal vez, y no sé si ahí ella nos podría aclarar si le dieron alguna razón del por qué. Podría ser que sea asociado, pero bueno, es igual que cualquier otra hierba. Obviamente los vegetales de hoja van a estar expuestos más cerca de la tierra. Entonces lo que tenemos que asegurarnos es que eliminemos adecuadamente cualquier patógeno, cualquier producto, o sea, cualquier contaminación que venga del campo y pesticidas que podrían estar en las hojas. Entonces lo que tenemos que hacer es lavarlos abundantemente con una solución de agua, con un poquito de cloro, como hablamos en algunos de los programas de lavado y desinfección de verduras. Y entonces ya una vez los escurre bien y ya las puede consumir crudas. Ok, hablando también de los frijoles, que están preguntando si los frijoles, una vez que ya los hayamos cocinado, también es necesario que esperar a que estén tibiecitos y luego colocarlos en la refrigeradora, o también se pueden quedar ahí. No, ese es otro mito. Ningún alimento que queramos que se mantenga en sus condiciones óptimas, tanto para consumirlo como de sabor y aroma y digamos, y preservarlos en el tiempo, debemos dejarlo a temperatura ambiente. En realidad, cuando ya están tibios, nosotros debemos de, si es una olla muy grande de frijoles y la metemos a la refrigeradora, va a tardar un montón que se enfríe. Lo que tenemos que hacer es porcionar. Y si vamos a dejar para algún momento, qué sé yo, si tal vez hicimos los frijoles para todas 2 semanas, podemos coger la mitad y decir, bueno, voy a congelar la mitad de los frijoles y la otra parte la voy a ir gastando durante la semana. Pero los tenemos que refrigerar, porque si no se nos van a descomponer. Yo sé que la gente tiene la práctica de dejarlos ahí y al día siguiente dice, es que entonces los servimos en la mañana y entonces con ese hervido, ¿verdad? Supuestamente se eliminan las bacterias y todo. Lo que pasa es que van a irse generando cosas, creciendo microorganismos que nos podrían enfermar. Y que tal vez calentarlo, como usted lo decía, no va a eliminarlos. Exacto. Ok, dice Liz, el arroz cuando se guarda se puede hacer en la misma olla. Es decir, ella está preguntando si cuando lo va a guardar puede hacerse en la misma olla arrocera o es necesario que lo coloque en otro recipiente. Sí, eso es igual a lo que, bueno, parecido a lo que acabamos de decir, siempre y cuando no sea una olla enorme de arroz, ¿verdad? Que va a tardar mucho tiempo en enfriarse, entonces sí lo podemos guardar en la misma olla. Qué sé yo, es una ollita arrocera y lo que hicimos fue unas 2 tacitas, pues sí lo podemos guardar en la misma olla. Pero si tenemos un ollón de arroz o es el arroz con pollo para la familia que viene al día siguiente, tenemos que porcionarlo y refrigerarlo
fraccionarlo definitivamente. Ok, lo fraccionamos. Dice Estela Botaz, ¿y qué pasa con el arroz de sushi? ¿Esa temperatura ambiente? Pregunta ella. Sí, de hecho, una vez que estuve digamos, en un proceso de sushi, consultaba yo también porque lo dejan. En realidad ellos lo preparan en la mañana para el sushi del mismo día. O sea, la idea es que se consuma en corto tiempo. O sea, no es que dure un montón de días o que lo dejan, digamos, de la noche para el día siguiente. El arroz de sushi tiene, digamos, como decir, la ventaja de que se prepara con vinagre. Con un vinagre que hace que tenga esa acidez, que hace que esos microorganismos no crezcan tanto en el arroz. Entonces es como una barrera que adicionamos en ese proceso para que dure un poquito más. Sin embargo, tampoco es que lo vamos a dejar afuera y a temperatura ambiente, ¿verdad? Pero sí se prepara, normalmente creo que sí lo preparan un par de horas antes para que tenga la textura que se requiere. Ok. Dice Gilles Villalobos, buenos días, nosotros compramos los vegetales y las frutas en la Feria del Agricultor y es común que toquen los productos tanto los clientes como el vendedor. Ahora con el coronavirus me preocupa un poco más, ¿cómo debemos lavar los productos si consumimos crudos? Muchas gracias, pregunta ella. Sí, ahí es recomendable, lo habíamos visto y yo no sé si lo podrán después buscar tal vez, siempre estuvieron posteados cómo se lava el lavado de frutas y verduras, entonces es un cuarto de cucharadita de cloro en 1,5 litros de agua. Eso nos da la concentración de 50 partes por millón, que es la adecuada, porque tampoco podemos sobredosificar el cloro, ¿verdad? Es muy diferente el cloro que vamos a usar, una solución de cloro para una superficie que vamos a limpiar como las mesas o los sanitarios o otro tipo de superficie que para nuestros alimentos que vamos a consumir, como dice, ¿cómo se llama? Gillet crudos, ¿verdad? Entonces la concentración es un cuarto de cucharadita en 1,5 litros de agua. Entonces preparamos esa solución y con esa solución los dejamos en remojo unos 2 minutos. De 2 a 5 minutos. Después enjuagamos adecuadamente con agua fresca y ya podemos consumirlos con tranquilidad. Ok. Andrea Mesa, ¿los huevos se deben conservar a temperatura ambiente o en la refrigeradora? ¿Se deben de lavar para conservarlos o solo antes de comerlos? Bueno, en realidad ahí existe toda como una polémica de dónde debemos de guardar los huevos. En realidad deberíamos de guardar, y en general todas las frutas, verduras y cosas que compramos, como la regla general sería, si los compramos y estaban afuera, mantenerlos afuera. Si los compramos y estaban refrigerados, mantenerlos refrigerados. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, si vos vas al supermercado, ves que normalmente la mayoría de los vegetales de hoja los conservan refrigerados. Entonces, la manera de prolongar la vida de esos vegetales en nuestra casa, en el hogar, va a ser en la refrigeradora. En el caso de los huevos, se conservan a temperatura ambiente, se venden a temperatura ambiente y los podemos conservar a temperatura ambiente siempre y cuando el tiempo, digamos, sea una semana. O sea, que nosotros no duremos muchísimo en consumir los huevos. Entonces podemos dejarlo a temperatura ambiente siempre y cuando, digamos, el tiempo normal consumamos huevos en semana, semana y media y otra vez volvamos a comprar. O sea, que no compremos una cantidad muy exagerada que nos dure un mes, ¿verdad? O sea, eso no va a ser adecuado. Ok. Dice Nancy Cruz, buenos días. ¿Cuántos días puedo conservar el arroz en la refrigeradora después de cocinado? Hasta 7 días, siempre y cuando no lo recaliente, ¿verdad? Acordémonos cuando hemos visto programas de recalentar, es que siempre saquemos la porción que vamos a recalentar, que vamos a consumir. O sea, no podemos recalentar y volver a guardar, recalentar y volver a guardar. Entonces, si en realidad ya tomó y, digamos, sacó otra porción, el que está refrigerado puede dejarlo un máximo de 7 días en refrigeración, si lo enfrió adecuadamente. Ok, sabemos que mucha gente también utiliza el teléfono para recetas, para ver ahí recetas. ¿Es un mito o es...? Sí, exacto, también. Utilizar el teléfono mientras nosotros estamos cocinando también puede contaminar los alimentos. Bueno, ahora, inclusive creo que ahora en momentos en que estamos con la alerta, ¿verdad?, sanitaria, de que tenemos que lavarnos las manos constantemente y que además tenemos pues que tener mucho más cuidado con las cosas que tocamos y después tocar nuestra cara, ¿verdad? Entonces definitivamente el celular es un objeto súper sucio porque la mayoría de las personas lo usan para ir al baño, lo usamos en todo momento, en todo lugar. Entonces lo que tenemos que tener el cuidado, si lo vamos a usar para tomar fotos o porque ahí está la receta que estamos viendo o lo queremos manipular porque estamos contestando algo mientras estamos cocinando, el cuidado sería, antes de, siempre limpiemos el teléfono, o sea, limpiémoslo con una de estas toallitas igual, ¿verdad? En el cual lo podemos limpiar para que esté sanitario y luego nosotros nos lavamos las manos adecuadamente. Entonces, si lo manipulamos, igual, después de manipular el teléfono es como haber sacado la basura. O sea, lavémonos las manos para seguir preparando los alimentos. Esos serían como los cuidados con el teléfono celular. Bueno, Mónica, muchísimas gracias por todas sus recomendaciones. Como siempre es un gusto tenerla en nuestra casa. Y si usted desea comunicarse con Mónica Pereira, le recuerdo que ella es tecnóloga de alimentos. Puede hacerlo al número 8496-1720. Ahí está apareciendo en pantalla, 8496-1720. Ya usted la escuchó, tiene muchísimo conocimiento sobre el tema, así que ahí le puede contactar. Mónica, muchas gracias. Sí, una recomendación adicional, si puedo robar unos minutos.
Yo sé que hemos estado en una histeria con esto del alcohol y el alcohol gel. Nada más tener el cuidado de que el alcohol a 95 no es el más adecuado para sanitizar. Ajá. El alcohol para sanitizar debe ser a 70 y eso es porque en realidad entre más puro sea el alcohol, más fácilmente se evapora. Entonces da mucho menos tiempo de contacto, de exposición para que sea efectivo y lo que hace es deshidratar los virus. Entonces en general debemos usar siempre la recomendación que ha sido el 60 para manos, el 70 para superficies. Esos son los rangos más o menos en el cual debemos usar la concentración de alcohol. Entonces yo no digo con esto que no compremos alcohol de 95, que he visto que ahora lo están vendiendo, inclusive lo venden restringidamente con tanta cantidad para la gente, pero siempre si lo vamos a utilizar diluido, o sea, no es la preparación directa para utilizarlo, funciona muy bien como solvente, pero no es el uso adecuado como desinfectante, como sanitizante. Ok, ¿y el alcohol en gel? El alcohol en gel sí está bien porque, siempre y cuando la concentración sea superior al 60 para manos, lo que te permite es, nunca va a sustituir el lavado de manos, es más, lo hemos dicho en programas antes de que estuviéramos en esta histeria, siempre lo más adecuado va a ser un lavado de manos con agua y jabón. El alcohol gel te va a funcionar en momentos en el cual no podés tener acceso a eso o querés desinfectarte las manos porque vas a comer o vas a hacer algo y no tenés acceso a lavártelas. Entonces sí se puede utilizar porque lo que está haciendo el gel, digamos, es dando una mayor exposición. O sea, te está dejando un tiempo de contacto en las manos para que no se evapore tan fácilmente. Por eso es adecuado, por eso es que es bueno el alcohol gel. A 60 las manos, a 70 superficies, entonces. Esa es la recomendación del CDC, del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, para el COVID-19. Muchísimas gracias, entonces, 8496-1720. Gracias, Mónica, la esperamos pronto aquí en la casa. Gracias.